Decodificando relaciones, transformando conexiones. Amor estoico. Bienvenidos a Más allá de los límites. ¿Alguna vez has sentido que no importa cuán amable, paciente y comprensivo seas, nunca es suficiente para alguien en tu vida? Como si caminaras sobre cáscaras de huevo, dudando constantemente de ti mismo, solo para ser recibido con críticas, manipulación o un desprecio total. Si esto te suena familiar, entonces es posible que estés tratando con un narcisista. Y déjame decirte, ser amable es lo peor que puedes hacer. Hoy vamos a hablar sobre por qué tu bondad está siendo utilizada como un arma en tu contra y qué deberías hacer en su lugar. Es hora de dejar de ser el saco de boxeo emocional y comenzar a recuperar tu poder. Vamos a sumergirnos. La gente comete un error fundamental al tratar con un narcisista. Piensan que si tan solo se explicaran correctamente, si mostraran suficiente paciencia, si pudieran hacerlos entender las cosas cambiarían. Pero así no es como funciona. Estás intentando participar en un intercambio racional y recíproco con alguien que no juega con esas reglas. A un narcisista no le interesa la equidad o el entendimiento mutuo. Les interesa el control. Quieren establecer los términos del compromiso y esperan que tú los acates. Y cuanto más te esfuerces porque vean tu perspectiva, más estás reforzando su creencia de que ellos son los que tienen el poder. Verás, cuando esperas que un narcisista finalmente entre en razón, estás asumiendo que quieren cambiar, que en el fondo les importa la equidad, que si presentas tu caso, lo suficientemente bien lo entenderán. Pero aquí está la cruda verdad: a los narcisistas no les importa la equidad, les importa el dominio. No están motivados por un deseo de igualdad en las relaciones. Están motivados por la necesidad de mantener la superioridad. Y en el momento en que esperas que reconozcan tu dolor, que asuman su responsabilidad, que te traten con el respeto que tú les das tan libremente, te estás preparando para una decepción interminable. ¿Qué significa eso para ti? Significa que tienes que dejar de esperar que un narcisista lo entienda. Tienes que dejar de explicar, de justificar, de pensar que si tan solo lo dijeras de la manera correcta, de repente reaccionarían. Eso no va a suceder. Si no les han importado tus sentimientos hasta este momento, ¿por qué de repente empezarían a hacerlo ahora? Y aquí es donde la gente cae en una trampa. Siguen intentando, siguen explicando, siguen esperando. Y al hacerlo, siguen entregando su poder. Entonces, ¿qué haces en su lugar? Estableces límites, pero no cualquier límite, límites que realmente haces cumplir. Porque un límite sin consecuencias no es un límite en absoluto, es solo una sugerencia. Y los narcisistas no responden a las sugerencias, responden al poder. Si dices, no toleraré que me hablen así, pero luego te quedas, discutes o intentas razonar con ellos. Después de que cruzan esa línea, les acabas de decir que tus palabras no significan nada. Esa es la parte con la que la gente lucha. Piensan que establecer un límite significa decirlo en voz alta, dejarlo claro. No significa cumplirlo. Si dices, si sigues gritándome, me voy de la conversación, entonces tienes que irte de la conversación en el momento en que levanten la voz. Sin debate, sin explicación, solo acción. Los narcisistas no cambian por las palabras. Solo cambian su comportamiento cuando sus tácticas dejan de funcionar. Y aquí está la cosa sobre los límites. Son para ti, no para ellos. La gente piensa, si establezco límites, el narcisista cambiará. No, el narcisista pondrá a prueba esos límites. Presionarán, provocarán, intentarán hacerte reaccionar. Y si te derrumbas, si les permites arrastrarte de nuevo a la pelea, sabrán que todavía te tienen. Por eso el límite no se trata de controlarlos a ellos. Se trata de controlarte a ti. Se trata de decidir lo que tolerarás y lo que no, y luego tener la fuerza para actuar en consecuencia. Ahora seamos claros. Los narcisistas odian los límites. Se los toman como un insulto personal. ¿Por qué? Porque los límites dicen, tú no me controlas. Y los narcisistas prosperan con el control. Entonces, en el momento en que dejas de reaccionar, en el momento en que te niegas a jugar su juego, ellos escalarán. Te harán sentir culpable. Se enfurecerán. Intentarán hacerte sentir que tú eres el problema. Pero esa reacción, esa es la prueba de que el límite está funcionando. Es la prueba de que están perdiendo su control. Y ahí es donde la mayoría de la gente cede.
La incomodidad se vuelve demasiado intensa. El silencio los pone ansiosos. Las manipulaciones para hacerte sentir culpable comienzan a funcionar. Y entonces ceden un poco de terreno. Tal vez contestan el teléfono cuando dijeron que no lo harían. Tal vez permiten una última conversación. Tal vez se disculpan incluso cuando ellos fueron los que se equivocaron. Y en el momento en que hacen eso, el narcisista sabe que el límite nunca fue real. Por eso establecer límites con un narcisista requiere una convicción absoluta. Tienes que estar dispuesto a sentirte incómodo. Tienes que estar dispuesto a soportar la tensión. Tienes que entender que intentarán manipularte para que te eches atrás. Y tienes que decidir incluso antes de establecer el límite que no cederás, porque en el momento en que vacilas, en el momento en que dudas, ven la grieta y se abren paso. Y es entonces cuando la gente dice: intenté establecer límites, pero no funcionaron. No, los límites funcionaron. Lo que no funcionó fue seguirlos. Los límites no se tratan de esperar que la otra persona cambie, se tratan de que tú cambies, de negarte a seguir participando en los mismos ciclos tóxicos, de alejarte de conversaciones que no llevan a ninguna parte, de priorizar tu paz sobre su aprobación. Porque al final del día tienes dos opciones: seguir intentando que un narcisista te entienda o aceptar que nunca lo hará y actuar en consecuencia. Una te mantiene atrapado en la frustración y la autoduda. La otra te libera. La amabilidad permite el abuso narcisista porque no se ve como bondad, se ve como debilidad. Podrías creer que si eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente comprensivo, si los amas de la manera correcta cambiarán. Pero seamos brutalmente honestos, aquí no lo harán. Podrías darles cada pizca de compasión en tu alma, y aún así, se aprovecharían de ti, aún retorcerían tus palabras, aún te harían sentir pequeño. Y lo peor, no sentirán ni una pizca de culpa al respecto. Un narcisista no respeta la amabilidad porque no ve las relaciones de la misma manera que tú. Tú las ves como asociaciones mutuas, recíprocas, construidas sobre la confianza y el cuidado. Ellos las ven como dinámicas de poder. Alguien siempre está arriba y alguien siempre está abajo. Y si te permites permanecer en un rol sumiso, te mantendrán allí. No necesariamente por malicia, sino porque así es como funcionan. Son depredadores del paisaje emocional, se alimentan de la atención, el drama y el control. ¿Y qué hacen los depredadores cuando encuentran una presa fácil? Se aprovechan. Así que cuando respondes a su crueldad con más amabilidad, estás reforzando el mismo comportamiento que intentas cambiar. Es como si les estuvieras diciendo: sí puedes tratarme de esta manera y yo seguiré aquí, seguiré intentando, seguiré esperando. Y ellos lo saben. Cuentan con ello. Ven tus esfuerzos por apaciguarlos como prueba de que tienen poder sobre ti. Y eso los hace redoblar la apuesta, piénsalo. ¿Cuántas veces los has perdonado solo para que se den la vuelta y te lastimen de nuevo? ¿Cuántas veces han prometido cambiar? Y sin embargo, de alguna manera, siempre terminas en el mismo lugar doloroso. Eso es porque no necesitan cambiar. ¿Por qué lo harían? Si sigues allí intentando, poniendo excusas para su comportamiento, no tienen que enfrentar ninguna consecuencia real. Tu amabilidad les da permiso para continuar. Y hablemos de por qué sigues intentándolo. Porque en el fondo, no solo estás siendo amable, estás esperando. Esperando que si tan solo los amas un poco más, si tan solo demuestras tu valía, finalmente te verán, finalmente te apreciarán, finalmente te darán el amor y el respeto que mereces. Pero es aquí donde debes despertar, porque los narcisistas no operan en el reino de la equidad. No piensan en términos de «los lastimé, así que debería disculparme». No, ellos piensan «los lastimé y todavía están aquí. Eso significa que puedo hacerlo de nuevo». Por eso, ser amable con un narcisista no solo es ineficaz, es peligroso. Te mantiene atrapado. Te mantiene esperando un cambio que nunca llegará. Te mantiene en un ciclo donde tu autoestima se erosiona poco a poco hasta que apenas te reconoces a ti mismo. Y cuanto más tiempo te quedas, más difícil se vuelve irse. Porque cuanto más justificas su comportamiento, más lo normalizas, más te dices a ti mismo que no es tan malo, más silencias tus propios instintos. Y antes de que te des cuenta, has construido una prisión con tus propias racionalizaciones. Verás, los narcisistas no solo te manipulan, te entrenan, te condicionan para dudar de ti mismo, para caminar sobre cáscaras de huevo,
para priorizar sus emociones sobre las tuyas. Te vuelves tan enfocado en mantenerlos felices, en evitar su ira, que pierdes el contacto con lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y ese es el costo real. No solo el dolor que infligen, sino la persona en la que te conviertes en respuesta a ellos. Porque cuando te doblegas constantemente a la voluntad de otra persona, dejas de prosperar. Tu vida se vuelve sobre la supervivencia, mantener la paz, evitar conflictos, manejar sus estados de ánimo. Y te dices a ti mismo que así son las cosas. Que tal vez si te esfuerzas más, amas más, sacrificas más, las cosas mejorarán. Pero no lo harán. Y cuanto antes lo aceptes, antes podrás liberarte. Ahora esto no significa que tengas que ser cruel a cambio. No significa que necesites gritar, o pelear, o rebajarte a su nivel, pero sí significa que necesitas dejar de darles un sinfín de oportunidades. Deja de asumir que se despertarán un día y se darán cuenta de su error. No lo harán. Y no porque sean incapaces de cambiar, sino porque no quieren cambiar. Les gusta cómo están las cosas. Les gusta el control. Les gusta saber que no importa lo que hagan, tú seguirás allí intentando arreglar las cosas. Entonces, deja de ser amable. Deja de estar disponible. Deja de explicarte a alguien que no está escuchando. Deja de creer que tu amor puede sanarlos porque no puede. Y cuanto más lo intentes, más de ti mismo perderás. Y tú, tu felicidad, tu paz, tu vida, valen mucho más que eso. El arma más grande de un narcisista es tu reacción. Cada vez que te defiendes, cada vez que discutes, cada vez que intentas hacerlos entrar en razón, les estás dando exactamente lo que quieren. Control sobre tus emociones. Prosperan al saber que pueden meterse bajo tu piel, presionar tus botones y dictar tu estado de ánimo. No les importa si tu reacción es ira, frustración o dolor. Todo lo que importa es que ellos lo causaron. Porque si pueden controlar cómo te sientes, pueden controlarte a ti. La gente comete el error de pensar que la forma de tratar con un narcisista es a través de la confrontación. Que si tan solo dicen las palabras correctas, si tan solo hacen que el narcisista entienda cuánto los están lastimando, las cosas cambiarán. Pero así no es como funciona. No puedes avergonzar a un narcisista para que tenga autoconciencia. No puedes hacerlos sentir culpables de la misma manera que lo haría una persona normal. De hecho, cuanto más lo intentas, más les demuestras que todavía tienen poder sobre ti. Por eso lo más efectivo que puedes hacer es retirar tus reacciones por completo. Deja de explicar, deja de defenderte, deja de justificar por qué te sientes como te sientes. Un narcisista no busca una resolución. Buscan una reacción. Y cada segundo que pasas discutiendo con ellos es otro segundo en el que controlan la situación con éxito. Ya has visto esto antes. Dicen algo cruel, reaccionas. Retuercen tus palabras, te frustras, te hacen dudar de tu propia cordura, gaslighting. Empiezas a dudar de tu propia percepción. Y antes de que te des cuenta, estás agotado dudando de tu propia percepción y de alguna manera eres tú quien se disculpa. Y eso es exactamente lo que querían. No equidad, no entendimiento, control. Entonces, ¿qué haces? Les quitas ese poder. Dejas de involucrarte. Te vuelves aburrido. No les das lo que anhelan. Tu energía, tu inversión emocional, tu disposición a luchar por algo que nunca fue justo para empezar. Cuando te provocan, respondes con respuestas neutrales y no comprometidas. Interesante. Ya veo. No explicas, no te defiendes, no les das la reacción emocional que están tratando tan desesperadamente de extraer de ti. Esto se llama el método de la piedra gris, Grey Rock, y es una de las estrategias más efectivas para tratar con un narcisista. ¿Por qué? Porque los narcisistas se alimentan del drama. Y si te niegas a proporcionarlo, pierden el interés. No pueden manipular a una persona que se niega a ser manipulada. No pueden provocar a alguien que se niega a ser provocado. Y eventualmente se moverán a objetivos más fáciles porque necesitan el caos emocional para sobrevivir. Ahora seamos claros, esto no es fácil. Requiere práctica porque todo en ti querrá contraatacar, defenderte, demostrar que tienes razón y que ellos están equivocados. Pero tienes que recordar que esta no es una discusión normal. No estás tratando con alguien que pelea de manera justa. En el momento en que entras en esa batalla, ya has perdido. Y aquí está la cruda verdad. Tus reacciones han estado alimentando este ciclo durante años. No es tu culpa.
Estabas tratando de defenderte, tratando de ser entendido, tratando de arreglar las cosas. Pero ahora sabes más. Ahora entiendes que la única forma de ganar es no jugar en absoluto. Esto no significa que reprimas tus emociones. No significa que finjas que su comportamiento no te duele. Significa que reconoces que no merecen acceso a tus emociones. Tus sentimientos son tuyos, no algo para ser manipulado para su diversión. Y al elegir no involucrarte, al negarte a dejar que dicten tus reacciones, estás recuperando lo que legítimamente te pertenece: tu paz, tu cordura, tu autoestima. Por supuesto, a ellos no les gustará esto. Presionarán más, escalarán, harán todo lo que esté en su poder para sacarte de quicio. Porque si has pasado años alimentando su necesidad de control, no lo dejarán ir fácilmente. Pero esta es la prueba. Aquí es donde te demuestras a ti mismo que eres más fuerte que su manipulación. No cedes. Te mantienes firme. Te niegas a reaccionar, y con el tiempo se darán cuenta de que ya no pueden controlarte. Y es entonces cuando realmente ganas. No porque finalmente entiendan, no porque se disculpen, no porque cambien, sino porque tú has cambiado, porque ya no eres la persona que cae en sus trampas, porque has recuperado tu poder. Y no hay nada más aterrador para un narcisista que alguien a quien ya no pueden controlar. Durante años, tal vez incluso décadas, has estado atrapado en la trampa de intentar arreglar a alguien que no quiere ser arreglado. Has vertido tu energía, tu amor, tu paciencia, tu propio ser en ellos, esperando que si tan solo dieras lo suficiente, si tan solo probaras tu valía, finalmente despertarían y te tratarían como te mereces. Pero ese momento nunca llega. En cambio, te encuentras agotado, vacío, vaciado por el ciclo interminable de esperanza y decepción. Y aquí está la verdad. No puedes sanar a alguien que no se ve a sí mismo como roto. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado. Y cuanto más lo intentes, más de ti mismo perderás. El error que la gente comete, el error que probablemente has cometido, es creer que si tan solo los amas, lo suficiente cambiarán. Que debajo de toda la crueldad, el gaslighting, la manipulación, hay una buena persona esperando salir. Pero seamos honestos con nosotros mismos. Esa no es la realidad. Es un pensamiento ilusorio. Has visto el patrón una y otra vez. Prometen cambiar. Te dan la amabilidad suficiente para mantenerte enganchado, y luego la máscara se desliza y vuelves justo a donde empezaste cada vez. ¿Cuántas oportunidades has dado? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo: quizás esta vez sea diferente? Y sin embargo, aquí estás todavía esperando. En algún momento tienes que preguntarte: ¿cuánto más de mi vida estoy dispuesto a desperdiciar en alguien que me ha demostrado una y otra vez que nunca cambiará? Porque cuanto más tiempo pasas tratando de arreglarlos, menos tiempo tienes para sanarte a ti mismo. Y esa es la verdadera tragedia de permanecer en estas relaciones tóxicas. No solo el dolor que infligen, sino la forma en que roban tu capacidad para crecer, para prosperar, para convertirte en quien estabas destinado a ser. Así que tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir que has terminado de sacrificar tu bienestar por alguien que no tiene intención de hacer un esfuerzo. Tienes que decidir que tú importas, que tu felicidad, tu paz, tu futuro, valen más que sus interminables excusas. Y eso comienza con cambiar tu enfoque de ellos a ti. Durante tanto tiempo, has sido condicionado para poner sus necesidades primero. Has sido entrenado para manejar sus emociones, para andar de puntillas alrededor de sus estados de ánimo, para hacerte pequeño para que no te ataquen. Y al hacerlo, te has descuidado a ti mismo, tus sueños, tu salud, tu felicidad. Pero ahora es el momento de tomar toda esa energía que has estado desperdiciando en ellos e invertirla en ti mismo, porque mereces sanar, mereces ser libre, mereces estar completo. Y seamos claros, esto no es fácil. Alejarse de una relación tóxica no solo significa dejar a una persona, significa dejar atrás una versión de ti mismo, la versión que estaba dispuesta a tolerar el maltrato, a aceptar migajas, a creer que el amor debe ser doloroso. Significa volver a aprender lo que significa confiar en ti mismo, valorarte, creer que vales más que esto. Y va a ser incómodo. Se sentirá extraño, tal vez incluso egoísta al principio, porque has pasado tanto tiempo priorizando a otra persona. Pero esa incomodidad
esa es la prueba de que finalmente estás saliendo del ciclo. Esa es la prueba de que te estás eligiendo a ti mismo por primera vez en mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se ve la sanación? Se ve como establecer límites y realmente cumplirlos. Se ve como cortar a las personas tóxicas sin sentirte culpable por ello. Se ve como redescubrir quién eres fuera del papel en el que te obligaron a entrar. Se ve como aprender a confiar en ti mismo de nuevo, a escuchar esa voz dentro de ti que fue silenciada durante tanto tiempo. Se ve como reconstruir tu vida en tus propios términos. Encontrar alegría en las cosas que una vez amaste, pero que tuviste que dejar de lado. Volver a conectar con amigos que fueron apartados. Cuidar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. No por ellos, no para demostrar un punto, sino porque te lo mereces. Y lo más importante, la sanación significa negarse a conformarse con menos de nuevo. Porque ahora conoces las señales. Ahora entiendes el juego. Ahora ves con absoluta claridad que nunca fuiste el problema. Y eso significa que nunca tienes que volver. Ni al dolor, ni a la manipulación, ni al ciclo interminable de tratar de arreglar a alguien que nunca va a ser arreglado. Porque en el momento en que dejas de enfocarte en ellos y comienzas a enfocarte en ti, es el momento en que realmente comienzas a sanar. Y no hay nada más poderoso, nada más peligroso para un narcisista que alguien que ya no los necesita. Si este discurso resonó contigo, es hora de tomar una decisión. ¿Continuarás siendo su suministro emocional o finalmente te pondrás a ti mismo en primer lugar? Quiero saber de ti. ¿Alguna vez has lidiado con un narcisista? ¿Cómo te liberaste? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. Y si encontraste útil este consejo, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Tu apoyo ayuda a que más personas se liberen de relaciones tóxicas. Además, déjame saber en los comentarios qué temas te gustaría que cubriera a continuación. Sanemos, crezcamos y prosperemos juntos. Decodificando. Relaciones. Transformando conexiones. Amor estoico. Bienvenidos a Más allá de los límites, chicas. ¿Alguna vez han querido escucharlo decir en voz alta que simplemente no puede tener suficiente de ti, que piensa en ti todo el tiempo? Bueno, adivinen qué. Hay un pequeño truco psicológico que puede hacer que haga precisamente eso. No estamos hablando de manipulación aquí. Oh, no. Estamos hablando de usar la psicología humana para cambiar la dinámica a tu favor. Y una vez que entiendas cómo funciona esto, nunca más tendrás que preguntarte en qué lugar te encuentras en su vida. Así que siéntate, relájate, y vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la psicología inversa, donde menos es más, y el silencio habla más fuerte que las palabras. El principio es simple. Los seres humanos valoran instintivamente lo que creen que podrían perder. No es solo una teoría, está profundamente arraigado en la psicología humana. Si algo está siempre al alcance, siempre es predecible, siempre está disponible, se funde con el fondo de la vida. Pero en el momento en que se lo quitan, en el momento en que su presencia ya no está garantizada, la mente se obsesiona con ello. Este es el efecto de escasez, y gobierna todo desde la economía hasta las relaciones personales. Dicta que lo que es abundante es ignorado y lo que es raro es deseado. Y si quieres que alguien se dé cuenta de tu valor, que se obsesione con tu presencia, debes aprender a cultivar este sentido de escasez no a través de la manipulación, sino a través de una comprensión de cómo se percibe el valor. Demos un paso atrás y miremos el panorama general. Las relaciones en su esencia son un intrincado equilibrio de deseo, aprecio y posicionamiento psicológico. Si das demasiado, si siempre estás allí, siempre iniciando, siempre buscando la afirmación de la otra persona, lo que estás haciendo sin siquiera darte cuenta es disminuir tu propio valor percibido. Y digo percibido porque no se trata de tu valor real. Tu valor es intrínseco, pero la percepción gobierna la atracción. Si una persona nunca tiene que preguntarse si estarás allí, si nunca tiene que trabajar por tu atención, si nunca tiene que preguntarse por ti, entonces su cerebro le asigna un valor más bajo a tu presencia. No es porque sean crueles, es porque así es como funciona la mente humana. Ahora, el desafío es que la mayoría de las personas operan desde un lugar de miedo. Miedo a perder a alguien, miedo a no ser suficiente, miedo a que si se alejan, si dejan de dar tanto la otra persona, simplemente se irá. Y aquí está la dura verdad.
Si tu presencia en la vida de alguien solo se mantiene por tu sobreentrega, entonces nunca estuvieron realmente apegados a ti en primer lugar. Estaban apegados a la conveniencia de tu disponibilidad. Esa es una píldora amarga de tragar, pero es necesaria porque una vez que reconoces esto, una vez que internalizas la idea de que la verdadera conexión nunca es un esfuerzo unilateral, comienzas a actuar de manera diferente. Dejas de sobreexplicarte, dejas de buscar validación constante, dejas de reorganizar tu vida para acomodar a alguien que no demuestra el mismo nivel de inversión a cambio. Y paradójicamente, en el momento en que haces esto, cuando finalmente dejas ir la necesidad de estar constantemente presente, te vuelves significativamente más atractivo a sus ojos. De repente, no eres algo dado, no eres parte de los muebles en su vida, eres algo que podrían perder. Y eso justo ahí desencadena un cambio en su percepción. Los psicólogos han estudiado este fenómeno ampliamente y se manifiesta en cada aspecto del comportamiento humano. Piensa por qué los productos de edición limitada se agotan al instante. Piensa por qué la gente paga precios astronómicos por coleccionables raros. No se trata solo de calidad, se trata de exclusividad. La gente persigue lo que no puede obtener fácilmente. Y en las relaciones, este principio se traduce en dinámicas emocionales. Cuando creas espacio, cuando no siempre eres la primera en contactar, cuando no siempre estás disponible en un momento dado, fuerzas a la otra persona a entrar en una posición de persecución. Ahora algunos podrían argumentar que el amor no debería ser un juego, y en un mundo ideal, eso sería cierto. Pero la atracción por su propia naturaleza está profundamente entrelazada con la psicología. Y la psicología se rige por principios que son tan antiguos como el tiempo mismo. El equilibrio de dar y recibir en una relación determina el nivel de deseo. Si una persona siempre está persiguiendo y la otra siempre está recibiendo sin reciprocidad, el deseo disminuye. Pero cuando ambas personas están involucradas en un ritmo inconsciente de persecución y recompensa, el apego se profundiza. Aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan que alejarse significa hacerse el difícil actuar con frialdad o usar tácticas que se sienten poco auténticas. De eso no estamos hablando aquí. Esto no se trata de manipulación. Esto se trata de respeto por uno mismo. Hay una clara diferencia entre alejarse como una táctica y alejarse porque genuinamente te valoras lo suficiente como para dejar de extralimitarte. En el momento en que internalizas esta diferencia, todo cambia. No sientes la necesidad de probar tu valía. No te sientes ansioso cuando alguien se aleja. Entiendes que la atracción, la conexión y el compromiso deben provenir de un lugar de deseo mutuo, no de obligación. Y seamos claros, este enfoque no garantiza que todas las personas te persigan. Algunas no lo harán. Y eso es bueno, porque las que no lo hacen son las que nunca estuvieron verdaderamente interesadas para empezar. Pero las que sí son las que de repente comienzan a preguntarse por qué sienten la necesidad de estar cerca de ti, de escuchar tu voz, de tener tu presencia en su vida. Puede que ni siquiera entiendan por qué se sienten atraídas, pero lo están porque su mente está programada para percibir tu ausencia como algo significativo. Así es como haces que alguien se dé cuenta de tu valor. No rogando por su atención, no demostrando tu valía a través de la sobreentrega, sino entrando en un lugar de seguridad en ti misma que los obliga a reconocer lo que tú aportas a su vida. Y una vez que lo ven, una vez que lo sienten, lo anhelarán. No porque los hayas engañado para que lo hagan, sino porque la verdad de tu valor se volvió innegable. La verdad fundamental sobre la naturaleza humana es que no apreciamos lo que siempre está presente. No es porque la gente sea inherentemente desagradecida o cruel, es porque la mente se adapta. Cualquier cosa que sea constante se desvanece en el fondo de nuestra conciencia. Por eso la gente da por sentada su salud hasta que se enferma. Por eso no pensamos en nuestra capacidad para caminar hasta que nos lesionamos. Y por eso en las relaciones, cuanto más predecible y siempre presente eres, menos se valora conscientemente tu presencia. Ahora aquí es donde la gente comete su primer error. Asumen que para construir una conexión fuerte, deben estar siempre disponibles, siempre mostrando amor, siempre probando su valía. Pero ¿qué sucede cuando haces eso? ¿Qué sucede cuando nunca le das a la otra persona la oportunidad de experimentar tu ausencia? Se acostumbran a ti.
no necesariamente de una manera maliciosa, sino en un sentido psicológico, te conviertes en algo dado en lugar de una elección. Y en el momento en que algo se convierte en algo dado, deja de ser algo que la mente desea activamente. Por eso, alejarse estratégicamente a propósito y con respeto propio es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en una relación. No se trata de manipulación. Se trata de permitir que la otra persona sienta el peso de tu ausencia. Porque solo en tu ausencia pueden comprender completamente el valor de tu presencia. Cuando te alejas incluso un poco, creas un espacio que los obliga a confrontar una realidad que nunca antes habían tenido que enfrentar. La posibilidad de perderte. La gente no piensa en lo que tiene, piensan en lo que temen perder. Esto es cierto en cada aspecto de la vida. Por eso las empresas crean escasez artificial para generar demanda. Por eso las cosas más deseadas en el mundo son las más difíciles de obtener. Y por eso, en el momento en que te alejas incluso sutilmente, la mente de la otra persona comienza a agitarse. De repente ya no están seguros de tu posición en su vida. Y esa incertidumbre es lo que crea el deseo. Pero aquí es donde se vuelve aún más fascinante. Cuando te alejas, la otra persona no solo experimenta un pánico momentáneo. Su mente en realidad comienza a reescribir su propia narrativa. En lugar de disfrutar pasivamente tu presencia sin esfuerzo, comienzan a pensar por qué les importas. Comienzan a reflexionar sobre los momentos que disfrutaron contigo, sobre las cosas que aportas a su vida. Y debido a que la mente humana está programada para resolver la incomodidad, comienzan a justificarse a sí mismos por qué eres importante. Esto no es algo que puedas forzar hablando de tu valor. Es algo que deben llegar a comprender por sí mismos. Y hablemos del cambio psicológico que ocurre cuando haces esto. Cuando estás constantemente allí, constantemente revisando, constantemente demostrando tu afecto, la dinámica se vuelve unilateral. Tú eres quien da. Ellos son quienes reciben. Y aunque puedan apreciarlo, no tienen que trabajar para conseguirlo. Pero en el momento en que te alejas, los roles se invierten. De repente, ellos son los que deben contactar. Ellos son los que deben esforzarse. Y debido a que el esfuerzo crea apego, comienzan a sentirse más involucrados. Cuanta más energía invierten en ti, más se convencen a sí mismos de tu valor. Por eso, las relaciones que son demasiado fáciles a menudo conducen al aburrimiento. No es porque la gente quiera dificultad, es porque la mente humana anhela la participación. Valoramos lo que ganamos. Estamos programados para desear lo que requiere esfuerzo. Y así cuando te alejas, no estás creando conflicto. Estás creando inversión. Le estás dando a la otra persona la oportunidad de trabajar por ti y al hacerlo, fortalecer su propio apego. Ahora, aquí es donde la gente se equivoca. Piensan que alejarse significa jugar, actuar de forma desinteresada o castigar a la otra persona. No se trata de eso. Alejarse nunca debe venir de un lugar de resentimiento o enojo. Debe venir de un lugar de confianza. No te alejas para castigarlos. Te alejas porque te respetas lo suficiente como para no sobreentregarte. Te alejas porque entiendes que para que cualquier relación sea equilibrada, ambas personas deben participar en el esfuerzo de mantenerla. Lo más atractivo del mundo es la autosuficiencia. Es saber que no necesitas a nadie, pero que eliges estar con alguien porque le agrega valor a tu vida. Y cuando encarnas esta mentalidad, cuando no tienes miedo de irte, cuando no tienes miedo de dejar que el silencio haga el trabajo que las palabras no pueden, te vuelves irreemplazable. Porque la mayoría de la gente vive con miedo. Miedo a perder a alguien, miedo a estar solo, miedo a no ser suficiente. Y el miedo conduce a la sobrecompensación. Pero la confianza, la verdadera confianza, crea espacio. Le da a la otra persona el espacio para desearte, para extrañarte, para perseguirte. Y si no persiguen, si no se dan cuenta de lo que han perdido, entonces tienes tu respuesta. Nunca fuiste valorado en primer lugar. Y eso es doloroso, sí, pero también es liberador porque las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que reconocen tu valor sin que tengas que demostrarlo constantemente. La gente odia que le digan qué pensar. Está integrado en la estructura misma de la cognición humana. En el momento en que alguien siente que le están dictando sus pensamientos o emociones, se resiste. Por eso la confrontación directa en situaciones emocionales
a menudo resulta contraproducente. Le dices a alguien que debería sentir de cierta manera, e instintivamente se resiste incluso si siente eso en algún nivel. Es un mecanismo de defensa, una forma de preservar la autonomía, porque la mente humana anhela el control sobre sus propias narrativas. Y esta es precisamente la razón por la cual la forma más efectiva de lograr que alguien admita sus verdaderos sentimientos no es exigirlos directamente, sino eliminar la necesidad de que se defiendan en primer lugar. La forma más poderosa de hacerlo es a través del acuerdo, a través del uso estratégico de lo que parece ser una rendición, pero en realidad es una maniobra psicológica increíblemente poderosa. Funciona así. Cuando alguien dice algo que sabes que no es cierto, cuando minimiza sus sentimientos, actúa con indiferencia o trata de crear una distancia emocional en lugar de desafiarlos, tú estás de acuerdo. Si dicen, no creo que me sienta tan fuertemente sobre esto, en lugar de luchar, tú dices, sí, tal vez no. Y en ese instante sucede algo notable. La mente libre de la necesidad de defenderse comienza a llenar el vacío, comienza a dudar. Y antes de que se den cuenta de lo que está sucediendo, están discutiendo en contra de su propia declaración inicial. Esto funciona porque obliga a una persona a reconciliar su realidad interna con lo que acaba de decir. Si los desafías directamente si dices, no sé qué te importa, se ponen a la defensiva. Tienen que reafirmarse. Tienen que demostrar que estás equivocado, porque el ego humano odia ser expuesto como inconsistente. Pero si eliminas la pelea, si eliminas el conflicto, se quedan sin nada más que sus propios pensamientos. Y es entonces cuando la duda se arrastra. Es entonces cuando comienzan a pensar, espera un minuto, ¿realmente me siento así? Porque de repente no hay resistencia. Las paredes se caen y la verdad comienza a filtrarse. Este es un principio profundamente arraigado en la psicología humana. Y es por eso que las personas más persuasivas del mundo, negociadores terapeutas, maestros de la comunicación, lo usan todo el tiempo. La gente quiere sentir que está llegando a conclusiones por su cuenta. Necesitan sentir que sus emociones les pertenecen a ellos y a nadie más. Así que si creas una situación en la que su única opción es justificar por qué sí les importa, por qué sí están involucrados, entonces su mente hará el trabajo por ti. Y cuando esa comprensión llega, cuando comienzan a articular esos pensamientos por sí, mismos los asumen. Y una vez que una persona asume un pensamiento, una vez que lo dice en voz alta, se convierte en parte de su identidad. Por eso, presionar para obtener una confesión de sentimientos nunca funciona. Si buscas constantemente validación, si preguntas constantemente, ¿cuál es tu posición?, estás creando un entorno en el que la otra persona se siente presionada, acorralada, obligada, y la obligación mata la emoción genuina. Reemplaza el apego orgánico con resentimiento, porque la gente no quiere ser obligada a preocuparse. Pero cuando te alejas, cuando eliminas la presión y dejas que su propia mente llegue a la comprensión de forma natural, es cuando la verdad emerge. No porque la hayas exigido, sino porque tuvieron que decirla por sí mismos. La otra parte de esto, y es crucial, es que tienes que sentirte cómoda con el silencio. La mayoría de la gente no lo está. La mayoría de la gente teme el silencio en la conversación porque crea incertidumbre, pero es exactamente por eso que funciona. Si puedes resistir el impulso de llenar el espacio, si puedes dejar que el momento se prolongue lo suficiente como para que la otra persona sienta el peso de sus propias palabras, sus propios pensamientos comenzarán a trabajar en su contra. Ahí es donde ocurre el cambio. Ahí es donde nace la comprensión. Y no confundamos esto con un juego. No se trata de hacer trucos o de ser engañoso. Se trata de entender cómo los seres humanos procesan la emoción y el pensamiento. Se trata de crear un entorno en el que alguien pueda admitir lo que realmente siente, sin miedo a ser juzgado, corregido o acorralado. Se trata de darles la libertad psicológica para llegar a la verdad sin resistencia. Y cuando dominas esto, cuando aprendes a dejar que la gente llegue a sus propias conclusiones, en lugar de forzar las tuyas sobre ellos, te vuelves increíblemente poderosa en cualquier dinámica emocional, porque la posición más fuerte es siempre la que permite que la otra persona te elija libremente, no por presión, no por culpa, sino porque su propia mente los llevó a la comprensión de que te quieren allí. La verdad fundamental sobre las relaciones humanas
es que la gente no valora lo que se les da sin esfuerzo. No es porque sean desagradecidos o crueles, sino porque la mente humana asigna valor en función del costo del sacrificio de la lucha, de lo que se tuvo que hacer para obtener algo. Por eso las cosas que son raras, que son difíciles de conseguir, son atesoradas. Y por eso, si quieres que alguien no solo admita, sino que sienta su obsesión por ti, tiene que creer que estar contigo no es algo dado, que es un privilegio, no un derecho. Esto no se trata de arrogancia, no se trata de jugar. Se trata del principio psicológico fundamental de que la gente lucha por mantener lo que cree que podría perder. Se trata de asegurarte de que tu presencia en la vida de alguien sea algo que eligen activamente día tras día, en lugar de algo que aceptan pasivamente, porque asumen que siempre estarás allí. Y la única forma de que ese cambio ocurra es creando espacio, construyendo una identidad, una vida, una presencia que sea tan fuerte por sí sola, que obligue a la otra persona a enfrentar la realidad de que no los necesitas. Ahí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Asumen que para profundizar una conexión tienen que dar más. Más tiempo, más energía, más afecto. Pero ¿qué sucede cuando haces eso sin exigir un esfuerzo a cambio? Bajas tu valor percibido. Creas una dinámica en la que tú eres quien prueba tu valor, en lugar de que la otra persona se dé cuenta por sí misma. Y cuando una persona no tiene que trabajar por algo, lo da por sentado. Es inevitable. Es la naturaleza humana. Ahora piensa en las relaciones que más te han cautivado en tu vida. ¿Fueron las que te fueron entregadas sin esfuerzo? ¿O fueron aquellas donde hubo tensión, donde hubo un elemento de imprevisibilidad, donde tuviste que ganarte la atención, el afecto, la presencia de la otra persona? La respuesta es obvia. Estamos programados para perseguir lo que tememos no tener. No se trata de crear inseguridad. Se trata de asegurarte de que el esfuerzo sea mutuo. Entonces, ¿cómo aplicas esto? Dejas de ser la persona que siempre está disponible. Dejas de ser la persona que constantemente explica, constantemente prueba, constantemente lo hace fácil. Te alejas no para manipular, no para castigar, sino para exigir reciprocidad. Te aseguras de priorizarte a ti misma primero. Que tu vida sea plena, rica y significativa fuera de la relación, porque en el momento en que haces a alguien el centro de tu mundo, te vuelves dependiente de que te vean de la manera en que quieres ser vista. Y esa dependencia es la forma más rápida de perder su respeto, su admiración, su obsesión. Quieres ser verdaderamente irreemplazable. Sé la persona que se va cuando no se da el respeto. Sé la persona que no ruega, que no convence, que no se conforma con una conexión construida sobre un esfuerzo unilateral. Cuando alguien realmente sabe que te irás en lugar de aceptar menos de lo que mereces, luchará por mantenerte. No porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Porque su mente no les permitirá olvidar que no estás allí por defecto. Y la belleza de esto es que no se trata de interpretar un papel. No se trata de fingir ser alguien que no eres. Se trata de convertirte realmente en el tipo de persona que no tolera un esfuerzo a medias. Eso significa establecer estándares. Eso significa sentirte cómoda con la posibilidad de que algunas personas no estén a la altura. Y eso está bien, porque las personas que sí lo estarán son las que realmente te valorarán, son las que entenderán a un nivel profundo e instintivo que tu presencia es algo que deben atesorar, porque saben sin lugar a dudas que nunca te quedarás donde no eres totalmente apreciada. En el momento en que encarnas esta mentalidad, todo cambia. Dejas de preguntarte si a alguien le importas, porque sus acciones lo harán obvio. Dejas de perseguir, porque las personas que te quieren en su vida se asegurarán de que lo sepas. Y a los que no los dejas ir sin dudarlo. Porque el mayor poder que tienes en cualquier relación es la voluntad de alejarte de cualquier cosa que no honre tu valor. Y cuando realmente entiendes eso, cuando vives por ello, la gente no solo te respetará, te necesitará de una manera que ni siquiera pueden explicar, porque sabrán, consciente o no, que perderte no es una opción que estén dispuestos a arriesgar. Chicas, al final del día, el verdadero poder reside en ustedes. En el momento en que se dan cuenta de su propio valor, en el momento en que dejan de sobreentregar, y en el momento en que se adentran en su confianza, nunca tendrán que hacer que un hombre haga nada. Él se sentirá naturalmente atraído hacia ustedes. Ahora me encantaría escuchar sus pensamientos.
¿Alguna vez han usado la psicología inversa en una relación? ¿Les funcionó? Compartan sus experiencias en los comentarios a continuación. Y si encontraron esto útil, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal para más contenido empoderador. Además, déjenme saber qué temas quieren que cubra a continuación. Su voz importa y quiero asegurarme de que estamos discutiendo las cosas que realmente las impactan. Nos vemos en el próximo Decodificando Relaciones, Transformando Conexiones. Bienvenidos a Más allá de los límites. Chicas, ¿alguna vez un hombre desapareció en ustedes, sin previo aviso, sin explicación, solo silencio? Un minuto, él está totalmente involucrado enviando mensajes de texto, llamando, haciendo planes, y al siguiente nada. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Te quedas preguntándote qué salió mal. ¿Dijiste algo, perdió el interés? O peor, ¿encontró a alguien más? Antes de que empieces a pensar demasiado, déjame decirte algo poderoso. El ghosting no es un reflejo de tu valor, es un reflejo de su inmadurez emocional. Y hoy voy a mostrarte exactamente qué hacer cuando un hombre te hace ghosting. Sigue estos pasos, y no solo volverá arrastrándose, sino que lo que es más importante, serás tú quien decida si vale la pena tu tiempo. El mayor error que comete la gente cuando les hacen ghosting es reaccionar emocionalmente. Intentar desesperadamente restablecer el contacto. Pero pensemos en esto por un momento. ¿Qué comunica eso realmente? ¿Qué dice sobre tu propio sentido de autoestima? Verás cuando alguien te hace ghosting, en efecto, está diciendo, no eres lo suficientemente importante para mí como para merecer una explicación, una conversación o incluso una pizca de decencia humana básica. Y sin embargo, la reacción más común es perseguirlos, exigir un cierre, tratar de demostrar tu valor a alguien que ya ha demostrado con sus acciones que no te valora. Esto no es solo un error, es una incomprensión fundamental de la naturaleza humana. Hablemos del silencio. El silencio es una herramienta profundamente poderosa. Es en muchos sentidos más comunicativo que las palabras. Cuando alguien espera una reacción y se encuentra con nada, ni enojo, ni tristeza, ni súplica, solo un espacio vacío, sin resolver su mente, se agitará para darle sentido. Este es un principio psicológico arraigado en lo que se conoce como el efecto de Zeigarnik, la tendencia del cerebro humano a obsesionarse con los asuntos pendientes. La persona que te hizo ghosting esperaba una reacción particular. Esperaban que estuvieras herida, confundida y buscando respuestas. Y cuando esa expectativa no se cumple, comienzan a cuestionar sus propias acciones. La razón por la que esto es tan efectivo es porque los seres humanos por naturaleza están impulsados por la necesidad de consistencia. Cuando alguien te hace ghosting, está haciendo una declaración, ya sea consciente o inconscientemente, de que no importas. Pero cuando tu silencio permanece intacto, los obliga a un estado de disonancia cognitiva. La ausencia de tu reacción entra en conflicto con su creencia de que ellos tenían todo el poder. Es posible que hayan asumido que contactarías, que rogarías por claridad, que los perseguirías. Pero cuando nada de eso sucede, una inquietante comprensión comienza a surgir. Tal vez se equivocaron, tal vez subestimaron tu valor, y esa duda comienza a carcomerlos. Ahora piensa en lo que suele suceder cuando haces lo contrario. Cuando contactas, cuando exiges respuestas, cuando preguntas por qué, estás confirmando su suposición inicial de que ellos tenían todo el control. Les estás diciendo sin lugar a dudas que su ausencia te ha afectado profundamente. Y al hacerlo, les estás entregando una victoria inmerecida. Estás reforzando su creencia de que tenían la capacidad de sacudirte, de alterar tu estabilidad emocional. Esa no es una posición en la que quieras estar. En cambio, considera la alternativa. Cuando te niegas a reaccionar, cuando permaneces completamente indiferente, el guión se invierte por completo. Ahora se quedan preguntándose qué está pasando dentro de tu cabeza. Comienzan a cuestionar si te juzgaron mal. ¿Por qué no me ha contactado? ¿Por qué no le importa? ¿Se olvidó tan rápido? La mente, cuando se queda sin respuestas, las inventará. Y cuanto más tiempo pasa, más su propia imaginación comienza a trabajar en su contra. Pero esto solo funciona si realmente lo abrazas. Si te quedas en silencio mientras esperas en secreto, que regresen revisando obsesivamente tu teléfono, con la esperanza de que contacten,
entonces no has tomado el control, solo has creado la ilusión de ello. El poder real proviene de desapegarte verdaderamente del resultado. Proviene de entender que alguien que es capaz de desaparecer sin decir una palabra no es alguien digno de tu inversión emocional. Ahora algunos podrían argumentar, pero ¿y si tenían una razón válida? ¿Y si estaban pasando por algo? ¿Y si solo necesitaban espacio? Preguntas justas, pero aquí está el punto. Los adultos maduros y emocionalmente inteligentes se comunican. Si alguien necesitaba espacio, podría haberlo dicho. Si estaban lidiando con luchas personales, podrían haberlo expresado. El silencio es una elección, y cuando alguien elige el silencio sobre la honestidad, te está mostrando exactamente quién es. Hay otra capa en esto, y es una que a menudo se pasa por alto. Cuando reaccionas emocionalmente al ghosting, refuerzas una dinámica en la que la otra persona se posiciona como el premio, como aquel cuya ausencia tiene poder. Esta es una mentalidad peligrosa porque pone tu sentido de valor en manos de otra persona. Los convierte en los validadores de tu existencia. Y esa es una forma de vivir profundamente inestable. Debes sentirte cómoda con el silencio. No solo usarlo como una estrategia para recuperar el control, sino abrazarlo verdaderamente como un reflejo de tu respeto por ti misma. Porque el silencio no significa debilidad. El silencio en el contexto correcto es la máxima muestra de fuerza. Dice, no persigo a la gente que no me elige. No bajo mis estándares para aquellos que no pueden cumplirlos. No busco validación de aquellos que no ven mi valor. Y aquí está la ironía. Cuando adoptas esta mentalidad, cuando te desapegas genuinamente y sigues adelante, es cuando regresan. Porque de repente sus suposiciones sobre ti ya no son válidas. De repente no eres la persona desesperada por su atención. De repente eres la que se escapó y nada es más inquietante para la psique humana que la comprensión de que puedes haber perdido algo valioso sin siquiera darte cuenta. Pero cuando regresan la pregunta, ya no es si todavía te quieren. La verdadera pregunta es, ¿los quieres tú todavía? Cuando te han hecho ghosting, tu reacción instintiva es enfocarte hacia afuera. Analizas sus acciones, su comportamiento, su silencio. Reproduces conversaciones en tu cabeza, buscando pistas, preguntándote qué podrías haber hecho diferente. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué logra eso? ¿A dónde te lleva? ¿Te acerca a la claridad, a la paz, a la fuerza? ¿O simplemente profundiza la herida, manteniéndote atada a alguien que ya ha tomado la decisión de irse? En el momento en que te permites perderte en el ciclo interminable del ¿por qué?, entregas tu poder. Te conviertes en una prisionera de una historia que ya ni siquiera estás escribiendo tú. Pero retrocedamos por un segundo. Si alguien desaparece de tu vida sin dejar rastro, sin una explicación, ¿qué te dice eso sobre ellos? ¿Qué te dice eso sobre su nivel de madurez emocional, su capacidad para manejar una conexión real, una intimidad real? Te dice que son incapaces de navegar por las complejidades de las relaciones humanas con honestidad y respeto. Y si ese es el caso, entonces, ¿por qué demonios deberían seguir ocupando espacio en tu mente, en tus emociones, en tu corazón? Tienes que preguntarte, ¿por qué les estás dando ese tipo de influencia sobre ti? Aquí está la verdad que la mayoría de la gente no quiere enfrentar. El ghosting no se trata de ti, se trata de ellos. Es un reflejo de su incapacidad para comunicarse, su falta de profundidad emocional, su miedo a la confrontación, o quizás su simple desprecio por las personas que los rodean. Y sin embargo, cuando te hacen ghosting, se siente personal. Se siente como una declaración directa sobre tu valor, tu deseabilidad, tu valía. Pero la realidad es que la forma en que una persona te trata es un reflejo de quién es, no una medida de tu valor. La forma en que alguien sale de tu vida te dice todo lo que necesitas saber sobre su carácter. Y una vez que te das cuenta de eso, obtienes el poder de cambiar el enfoque de ellos a ti donde pertenece. Verás, la mayoría de la gente maneja el rechazo de la manera incorrecta. Lo internalizan, permiten que los defina. Pero si puedes entrenarte para ver el rechazo no como un ataque, sino como información, puedes comenzar a usarlo a tu favor. Si alguien se aleja de ti, te está dando datos críticos sobre sí mismo. Te está mostrando lo que puede y lo que no puede ofrecer. Y en lugar de perseguirlos, en lugar de tratar de demostrar tu valor a alguien,
que nunca fue capaz de apreciarlo, lo más inteligente que puedes hacer es mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué me enseña esta experiencia sobre mí misma? Porque aquí está la paradoja. Cuando alguien te hace ghosting, te sientes impotente. Pero la verdad es que nunca estás sin poder. Tienes la capacidad de decidir lo que este momento significará para ti. Puedes permitir que te rompa o puedes usarlo para construir algo aún más fuerte dentro de ti. Y todo eso comienza con cambiar el enfoque a tu propia vida. Pregúntate esto: ¿cuánta de tu felicidad dependía de esta persona? ¿Cuánta de tu confianza, tu autoestima, tu sentido de realización, estaba ligada a su atención, su validación, su presencia en tu vida? Si perderlos te ha dejado sintiéndote vacía, entonces eso no es solo por ellos. Esa es una señal de que algo dentro de ti necesita ser fortalecido, porque nadie debería tener tanto poder sobre tu sentido de identidad. Entonces, ¿qué haces? Te reconstruyes de adentro hacia afuera. Dejas de enfocarte en lo que están pensando, lo que están sintiendo si volverán, y comienzas a enfocarte en ti. ¿Qué te enciende? ¿Qué pasiones has descuidado? ¿Qué partes de ti misma has estado atenuando, reprimiendo, dejando de lado en un esfuerzo por encajar en el mundo de otra persona? Porque ahora tienes una oportunidad para recuperar toda la energía que estabas derramando en alguien que no la valoraba y redirigirla hacia ti misma. Hay algo profundamente atractivo en una persona que está completamente comprometida con su propia vida. La confianza es magnética. La autosuficiencia es irresistible. En el momento en que dejas de esperar que alguien te valide y comienzas a invertir en tu propio crecimiento, tu propia felicidad, tu propia realización, sucede algo notable. Comienzas a irradiar una especie de energía que la gente no puede ignorar. Te conviertes en alguien con quien la gente quiere estar, no porque los necesites, sino porque exudas algo raro: seguridad en ti misma, fuerza y un inquebrantable sentido de propósito. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Cuando la persona que te hizo ghosting ve esta transformación, no sabrán qué hacer con ella, porque esperaban otra cosa. Esperaban tristeza, desesperación, anhelo. Esperaban seguir siendo el centro de tus pensamientos, mantener cierto nivel de control sobre tus emociones. Pero en cambio, se encuentran con algo completamente inesperado: tu indiferencia, tu alegría, tu capacidad para seguir adelante sin ellos. Y eso más que nada es lo que los sacude hasta la médula. Pero esto ya no se trata de ellos. Se trata de que tú reconozcas que tu felicidad, tu paz, tu sentido de valía nunca dependieron de ellos en primer lugar. Siempre estuvieron dentro de ti. Solo necesitabas el momento adecuado, la llamada de atención adecuada para reclamarlos. La gente solo valora lo que no está fácilmente disponible. Esta es una de las verdades más fundamentales de la naturaleza humana. Y sin embargo, tantas personas no logran reconocerla en sus relaciones. Piénsalo. Cuando algo es raro, automáticamente se percibe como más valioso. Diamantes, oro, obras de arte de edición limitada. Lo que los hace deseables no es solo su belleza, sino el hecho de que no todos pueden tenerlos. La escasez crea demanda. Crea una sensación de urgencia. Y sin embargo, cuando se trata de relaciones, la gente se comporta de una manera que contradice por completo este principio. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando siente que alguien se aleja? Entran en pánico, sobredimensionan, envían más mensajes, llaman más, intentan recordarle a la otra persona su presencia, y al hacerlo, se convierten en el equivalente emocional de un artículo de liquidación sobreabastecido. Siempre allí, siempre disponible, siempre en oferta. ¿Y qué sucede cuando algo está siempre disponible? Pierde su valor. Se vuelve ordinario, reemplazable, olvidable. La triste realidad es que la mayoría de la gente no aprecia lo que se le entrega con demasiada facilidad. Lo dan por sentado. Asumen que siempre estará allí esperando pacientemente su atención. Pero demos un paso atrás. ¿Qué sucede cuando algo de repente se vuelve escaso? ¿Qué sucede cuando te alejas del alcance de alguien? Cuando ya no estás disponible al instante, cuando ya no te desvives para acomodarlos, creas un desequilibrio. Interrumpes sus expectativas. La gente está programada para querer lo que no puede tener fácilmente. Y en el momento en que dejas de ofrecerte en bandeja de plata, su percepción de ti cambia.
Comienzan a preguntarse por qué no los estás persiguiendo. Comienzan a cuestionar por qué ya no tienen acceso fácil a ti. Y esa incomodidad, esa sensación de pérdida, es lo que los obliga a reevaluar tu valor. Esto no es manipulación, esto es psicología. Es la forma en que los seres humanos están programados para responder a la escasez. Y se aplica a todos los aspectos de la vida, no solo a las relaciones. Mira cómo se comporta la gente cuando ve una oferta por tiempo limitado o una venta de un solo día. De repente, sienten el impulso de actuar. Sienten una sensación de urgencia, incluso si no necesitaban el artículo en primer lugar. El miedo a perderse algo los obliga a moverse. Y el mismo principio se aplica en las relaciones. Cuando alguien sabe que siempre estás allí, no tienen motivos para actuar. No hay miedo a la pérdida, ni urgencia ni razón para cambiar su comportamiento. Ahora piensa en esto, en el contexto de alguien que te ha hecho ghosting. En el momento en que desaparecieron, hicieron una suposición tácita de que seguirías allí esperando, si y cuando decidieran regresar, que podrían desaparecer sin consecuencias, que podrían regresar en sus términos, cuando fuera conveniente para ellos. Y si cometes el error de darles la razón, si permaneces emocionalmente involucrada, revisando constantemente sus mensajes, manteniendo la puerta abierta, refuerzas su creencia de que ellos tienen todo el poder. Pero ¿qué sucede cuando te hacen ghosting y en lugar de perseguirlos, te retiras por completo? ¿Qué sucede cuando no envías mensajes, no llamas, no contactas? ¿Qué sucede cuando se dan cuenta de que no estás sentada esperando? Esa puerta que asumieron que siempre estaría abierta, ahora está cerrada. Y eso es lo que capta su atención, porque de repente se enfrentan a lo único que nunca esperaron. Escasez. Perdieron el acceso a ti. Y la naturaleza humana dicta que la gente solo aprecia algo de verdad una vez que se ha ido. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca. Piensan, me quedaré en silencio por un tiempo solo para que me extrañe. Pero si lo estás haciendo como un juego, si solo estás esperando en las sombras, esperando que regrese, contando los días hasta que note tu ausencia, en realidad no has cambiado nada. Todavía estás emocionalmente disponible. La única diferencia es que ahora solo estás fingiendo no estar disponible. Y esa falta de autenticidad se nota. La clave para que esto funcione no es solo alejarte físicamente, sino alejarte emocionalmente. Debes creer de verdad que tú eres el premio, que tu tiempo es valioso, que tu presencia no es algo para tomarse a la ligera. Esto no se trata de hacer que alguien regrese arrastrándose. Se trata de obligarlos a reconocer lo que perdieron. Y a veces regresan, pero para entonces la pregunta no es si te quieren a ti. La pregunta es, ¿los quieres tú todavía a ellos? Porque cuando te adentras por completo en tu valía, cuando dejas de permitir que la gente te dé por sentada, tus estándares cambian. Ya no toleras los esfuerzos a medias. Ya no aceptas migajas de atención. Dejas de conformarte con ser una opción, cuando sabes que mereces ser una prioridad. La ironía de todo esto es que cuando finalmente llegas al punto en el que realmente no te importa si regresan ahí, es cuando siempre lo hacen porque ahora eres la única a la que no pueden tener. Y ese es el momento en que finalmente entienden de lo que se alejaron. Lo peor que puedes hacer cuando alguien te hace ghosting es quedarte esperando con la esperanza de que regrese y analizando cada pequeño detalle de lo que sucedió. Eso es lo que mantiene a la gente atrapada, esta necesidad obsesiva de dar sentido a la cobardía de otra persona. Pero seamos brutalmente honestos aquí. En realidad no necesitas un cierre de ellos, no necesitas una disculpa, no necesitas una explicación. Necesitas dejar de poner tu bienestar emocional en manos de alguien que ni siquiera tuvo la decencia básica de respetarte. Piensa en lo que realmente significa que te hagan ghosting. Significa que alguien te miró a ti, a la conexión que tenían al tiempo que invertiste, y decidió que ni siquiera valías una conversación. Que eran demasiado débiles para enfrentarte, demasiado inmaduros, para comunicarse con honestidad, demasiado egoístas para darte la dignidad de un final. Y sin embargo, en lugar de ver eso como un reflejo de ellos, la gente lo internaliza como un reflejo de sí misma. ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho diferente? No fui suficiente. ¿Ves lo ilógico que es eso? ¿Ves lo completamente irracional que es dejar que alguien con ese nivel de inmadurez emocional sea quien defina tu valía?
Esto es lo que la gente olvida. El ghosting no es solo un acto de evitación, es un acto de control. Te deja con toda la incertidumbre, con todas las preguntas sin respuesta. Y al hacerlo, te mantiene mental y emocionalmente enredada con alguien que ya ni siquiera está presente. Es una forma de asegurarse de que incluso en su ausencia sigan ocupando espacio en tu mente. Esa es la verdadera crueldad. Y es por eso que la única respuesta real, la única que verdaderamente restaura tu poder, no es perseguirlos, no es buscar un cierre, no es mantener esa puerta abierta, es cerrarla. Ahora cerrar esa puerta no significa fingir que no dolió, no significa negar la frustración, la confusión, la ira. Esos sentimientos son reales y merecen ser reconocidos, pero lo que haces con esos sentimientos es lo que determina si te quedas estancada o si te elevas por encima de ello. Porque aquí está la verdad. El dolor no es el enemigo. El dolor es información. Es una señal de que algo estaba mal, de que algo estaba fuera de lugar, de que algo sobre esta persona o esta relación no era para ti. Y una vez que entiendes eso, puedes dejar de ver su desaparición como una pérdida y comenzar a verla como una redirección. No te vuelves más fuerte evitando el dolor. Te vuelves más fuerte aprendiendo de él. Y si realmente prestas atención, el ghosting te enseña una de las lecciones más importantes que jamás aprenderás. Que no todo el mundo merece acceso a ti, que no a todo el mundo que entra en tu vida se le debe permitir quedarse, que tu tiempo, tu energía, tu amor, estas cosas son preciosas y solo deben darse a aquellos que se las han ganado. Entonces, ¿qué haces? Te reconstruyes. Tomas toda la energía que estabas derramando en ellos, en preguntarte por ellos, en extrañarlos, y la rediriges hacia ti misma. La inviertes en tus pasiones, tus metas, tu automejora. Te recuerdas a ti misma todo lo que aportas, todo lo que te hace valiosa. Porque esto es lo que sucede cuando haces eso. Comienzas a cambiar. Comienzas a comportarte de manera diferente. Y de repente, la persona que te hizo ghosting ya no es el último capítulo de tu historia. Son solo una nota al pie de página. Y esa es la verdadera clave. En el momento en que realmente sigues adelante, en el momento en que ya no te importa, ahí es cuando siempre regresan. Porque ahora ya no eres esa persona que está esperando, que está con la esperanza, que todavía está emocionalmente apegada. Ahora eres alguien a quien no pueden alcanzar, alguien sobre quien no tienen poder. Y ese cambio, esa comprensión, eso es lo que los hace darse cuenta de lo que perdieron. Pero para entonces, lo único que queda por hacer es sonreír porque ya has ganado. Lo primero es lo primero, no le envíes un mensaje de texto, ni mensajes tristes, ni mensajes de «¿estás bien?», ni largos párrafos rogando por una explicación. ¿Por qué? Porque cuando persigues a alguien que te hizo ghosting, le estás diciendo que su ausencia tiene poder sobre ti, y eso es lo último que quieres. En su lugar, haz algo radical. Guarda silencio por completo. Psicológicamente, cuando alguien espera una reacción y no la obtiene, lo vuelve loco. Su mente comenzará a llenar los espacios en blanco. ¿Por qué no me está enviando mensajes? ¿Está enojada? ¿Ya me superó? Esta incertidumbre activa el efecto de Zeigarnik, un principio psicológico que dice que nuestros cerebros odian los asuntos pendientes. Y déjame decirte nada, lo obsesionará más contigo que la sensación de que te ha perdido. Ahora cambia tu energía. Esta es la parte que la mayoría de las mujeres se pierden. No te quedas sentada esperando que note tu silencio. Te mejoras. Te conviertes en la versión más radiante, segura y realizada de ti misma. Publica fotos de ti, riendo, disfrutando de la vida, rodeada de gente increíble, no por él, sino por ti. Porque la verdad es que cuando brillas con confianza, todo el mundo se da cuenta. Los hombres están programados para sentirse atraídos por lo que no pueden tener. Cuando él vea que su desaparición no te destrozó, que en cambio estás prosperando, sentirá un impulso de regresar, no porque te ame, sino porque de repente se da cuenta de que tú eres el premio. Después de unas semanas, no te sorprendas si de repente se desliza de nuevo en tus mensajes directos, con un casual «Hola, ¿cómo has estado?». Este es tu momento de poder. No saltas de emoción, no dejas todo por él. En cambio, mantienes el control. Responde en tus propios términos, si es que te apetece. Pero aquí está la verdad. Para cuando él regrese arrastrándose,
puede que ya ni siquiera lo quieras. Y eso, amiga mía, es poder real. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez te han hecho ghosting? ¿Cómo lo manejaste? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si encontraste esto útil, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Construyamos una comunidad fuerte donde nos apoyemos mutuamente. Además, dime qué temas quieres que cubra a continuación. Hablemos de las cosas que realmente importan.